Hola, aficionados al baloncesto. Bienvenidos de nuevo a Tips y Streams, vuestro lugar de referencia para todo lo relacionado con las apuestas de la NBA. Como siempre, vuestro presentador Kokan está aquí y estoy emocionadísimo de traeros el episodio de hoy lleno de acción. Tenemos una emocionante selección de los juegos de la NBA de hoy y estoy listo para sumergirme a fondo con nuestras predicciones y consejos de expertos. El episodio de hoy está diseñado especialmente para ti, tanto si eres un apostador experimentado como si estás empezando en este mundo. Permanece atento y entremos en las predicciones de apuestas de la NBA de hoy en Tips y Streams. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Orlando Magic y Detroit Pistons. A medida que la temporada cobra ritmo, nos preparamos para un enfrentamiento apasionante. Los Orlando Magic, con un respetable récord de 26-23, se disponen a enfrentarse con los Detroit Pistons, quienes han tenido una temporada difícil con un récord de 6-42. Este choque promete ser un espectáculo de suertes contrastantes. Los Magic, con el impulso a su favor, presentan un juego ofensivo equilibrado, anotando un promedio de 111.65 puntos por partido, apenas por debajo de los 112.62 de los Pistons. Sin embargo, es en la defensa donde Orlando realmente muestra su fortaleza, limitando a sus oponentes a 110.94 puntos por partido, en marcado contraste con la defensa de Detroit, que ha estado permitiendo puntos a un ritmo alarmante de 122.26 por partido, el peor de la liga. A pesar de estar por detrás en victorias, Detroit tiene una ligera ventaja en precisión de tiro, con un porcentaje de campo de 47.38% contra el 46.85% de Orlando y superándolos en tiros de 3 puntos 35.67% contra 34.40%. La lucha por los rebotes está casi empatada, con Detroit superando ligeramente a Orlando 43.32 a 43.08 rebotes por partido. Detroit también lidera en asistencias, con 26.36 contra 24.71 de Orlando, demostrando su trabajo en equipo. Sin embargo, estas ventajas estadísticas no se han traducido en victorias para los Pistons, resaltando sus problemas defensivos. Las tendencias recientes muestran la habilidad de Orlando contra la línea de apuestas, con un récord de 4-1 en sus últimos 5 partidos y brillando en la carretera con un récord de 5-1 en sus últimos 6 partidos fuera de casa. Sin embargo, no les ha ido tan bien en Detroit, con solo una victoria en sus últimas 9 visitas. Por el contrario, los Pistons, a pesar de las dificultades de toda la temporada, han sido precisos contra la línea de apuestas, con un 9-1 en sus últimos 10 y dominando en casa con un récord de 7-1 en sus últimos 8 juegos. Su cancha ha sido una fortaleza contra Orlando, asegurando 8 victorias en sus últimos 9 encuentros. Las estadísticas cara a cara en Detroit favorecen ampliamente a los Pistons, con un récord de victorias y cubriendo la línea de apuestas en 8 de sus últimos 9 juegos en casa contra los Magic. Esto sugiere que Detroit tiene una ventaja mental sobre Orlando en su territorio. Las actualizaciones de lesiones podrían inclinar la balanza, con Detroit perdiendo a jugadores clave como Mike Muscala e Isaiah Stewart. Por otro lado, Orlando informa que no tiene lesiones, lo que potencialmente les da la ventaja en términos de salud. A pesar de las trayectorias contrastantes de ambos equipos esta temporada, la dominancia histórica de Detroit y el éxito reciente contra la línea de apuestas al enfrentarse a Orlando en casa son difíciles de ignorar. Los corredores de apuestas han colocado a Orlando como favoritos por 7 puntos, con una línea total de puntos establecida en 227.5. Dada la habilidad de Detroit para mantener los juegos cerrados en casa y los desafíos de Orlando en la ciudad del motor, parece probable que los Pistons cubran. Además, dadas las estadísticas ofensivas y defensivas de ambos equipos, un juego con menos puntos de lo anticipado puede estar en las cartas, haciendo que el menos sea una apuesta atractiva. En resumen, aunque Orlando puede salir victorioso, la ventaja de la cancha de casa de Detroit y su historial contra la línea de apuestas al enfrentarse a los Magic sugieren que cubrirán el margen de 7 puntos en un encuentro que se espera sea más ajustado de lo que indica la línea de 227.5 puntos. Este juego promete ser emocionante, con la resistencia de Detroit en casa y la búsqueda de consistencia de Orlando en un curso de colisión, pero el dinero inteligente está en Detroit para cubrir y que el total de puntos sea menor a 227.5.
La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Phoenix Suns y Washington Wizards. A medida que la NBA se calienta para un encuentro fascinante entre los Phoenix Suns y los Washington Wizards, el ambiente del baloncesto vibra con predicciones y análisis. Los Suns, con un registro respetable de 28-21, entran al juego con una base sólida tanto ofensiva como defensiva, demostrada por su promedio de 116.81 puntos por partido y permitiendo 114.35 puntos. Su porcentaje de tiros de campo es impresionante, un 49.46%, con una tasa de éxito en triples del 37.87%, reflejando su eficiencia desde el perímetro. La habilidad de los Suns para capturar rebotes y asistir, con 43.23 y 26.46 respectivamente, destaca aún más la sinergia del equipo. En el otro bando, los Washington Wizards, a pesar de una temporada complicada con un registro de 9.39, han mostrado destellos de potencial. Promedian 115.02 puntos por partido y conceden 124.0 puntos en promedio, siendo su defensa el principal punto débil. La precisión de tiro de los Wizards, un 47.69% desde el campo y un 35.11% en triples, no alcanza la de los Suns, al igual que sus promedios de rebotes y asistencias por juego, con 40.43 y 27.85 respectivamente. Adentrándonos en las tendencias, los Suns han mostrado dominio en sus enfrentamientos recientes, ganando 9 de los últimos 12 juegos, lo que demuestra su excelente forma. No obstante, su historial contra el margen los domingos, con un 0-5-1, llama la atención. Por otro lado, los Wizards enfrentan dificultades significativas, especialmente en casa, con un 0-10 en sus últimos 10 juegos como locales, aunque muestran un desempeño ligeramente mejor en cuanto al margen los domingos. Los informes de lesiones añaden otra dimensión a este encuentro, solo faltando Damian Lee en los Suns, mientras que los Wizards podrían carecer de Tyus Jones, Marvin Bagley e Isaiah Livers, lo que podría afectar su profundidad y estrategia. Históricamente, en los últimos 10 enfrentamientos entre estos dos equipos, los Suns han salido victoriosos 5 veces, cubriendo el margen en 4 ocasiones. Específicamente, en Washington, los Suns han ganado y cubierto el margen en 2 de sus últimas 4 visitas, insinuando una ventaja psicológica cuando juegan fuera contra los Wizards. Considerando el análisis estadístico, la forma actual de los equipos y los datos históricos, la predicción se inclina hacia un juego en el que la defensa podría opacar al ataque, manteniendo el total de puntos por debajo de 242.5. A pesar de que los Suns sean los favoritos por un margen de 11 puntos, los Wizards, impulsados por la ventaja de jugar en casa y la urgencia de mejorar su registro desfavorable, se espera que cubran el margen. La superioridad de los Suns en porcentajes de tiros de campo y triples, junto con su fortaleza en rebotes, los convierte en un oponente formidable. Sin embargo, considerando el escenario de juegos seguidos y cómo los equipos, históricamente, actúan bajo tales condiciones, es crucial considerar que la fatiga podría jugar un papel significante, especialmente para los equipos con un calendario apretado. No estoy muy entusiasmado por apostar fuerte a los Phoenix Suns cuando juegan fuera, especialmente teniendo en cuenta su registro de 18-29-2 contra el margen esta temporada. Confiar en los Suns en partidos donde son favoritos por un margen de doble dígito parece arriesgado. A lo largo de la temporada han sido favoritos por 10 o más puntos en 6 ocasiones, pero solo han logrado cubrir el margen en una de esas veces. En resumen, aunque los Suns parezcan ser el equipo superior en papel, la dinámica de los juegos de la NBA, junto con la desesperación de los Wizards por revertir su suerte en casa, sugiere un juego más reñido de lo que las probabilidades indican. Se espera que los Wizards den una lucha valiente, aprovechando su ventaja de local para cubrir el margen, aunque en un encuentro donde los puntos podrían ser más escasos de lo habitual. Mi apuesta es por los Washington Wizards para cubrir el margen de 11.5 puntos, con el total de puntos quedando por debajo de 242.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Memphis Grizzlies y Boston Celtics. El choque de esta noche en el TD Garden no es un partido más. Es una batalla de alto calibre donde los Celtics de Boston, que vuelan alto, se enfrentan a los aguerridos Grizzlies de Memphis.
Los Celtics, con un registro impresionante de 37-12, se preparan para enfrentarse a los Grizzlies acorralados con 18-31, montando el escenario para un enfrentamiento épico entre gigantes del baloncesto y los desafiantes underdogs. Los Celtics brillan con su tiro preciso y una defensa impenetrable, anotando con un promedio de 47.66% en tiros de campo y un sólido 37.92% en triples. Su dominio en los rebotes, capturando 47.31 por partido, supera ligeramente los 43.58 de Memphis. El juego de pases de los Celtics, con un promedio de 25,80 asistencias, demuestra su fluida ofensiva. Por otro lado, los Grizzlies navegan por aguas turbulentas, especialmente sin figuras como Ja Morant y Desmond Bane, lo que reduce su filo ofensivo a un promedio de 107.38 puntos por partido. Su eficacia de tiro cae a 43.86% y los triples apenas alcanzan el 34.50%, subrayando el arduo desafío que enfrentan contra la defensa fortificada de los Celtics. En los enfrentamientos directos, la balanza se inclina claramente hacia Boston, especialmente en el TD Garden, donde los Grizzlies han luchado, perdiendo sus últimas 9 visitas y a menudo sin lograr vencer el margen. Sin embargo, los Grizzlies han mostrado resistencia, con un récord de 6-1 contra el margen en sus últimos juegos, señalando que aún tienen lucha por dar. La dominancia de los Celtics ha mostrado fisuras, especialmente al cubrir el margen en sus últimos juegos en casa, con un récord de 1-4 contra el margen en sus últimos 5 partidos. Esta inconsistencia ofrece un rayo de esperanza para Memphis, a pesar de un historial desalentador contra Boston en casa. Las bajas por lesiones añaden otro nivel de desafío para Memphis, faltando jugadores clave que podrían haber ofrecido más profundidad y versatilidad frente a la máquina implacable de los Celtics. En comparación, las preocupaciones de salud de Boston parecen menores, con solo el estado de Luke Kornet en duda, lo que apenas afecta su alineación. El ritmo de ambos equipos ha sido más lento esta temporada. Los Celtics, en sus últimos 5 juegos en casa, están en el puesto 22 de la liga con 97.80 posesiones por partido, mientras que los Grizzlies de visita están justo por encima, en el puesto 21 con 96 posesiones. Los Grizzlies, limitados por la ausencia de jugadores clave, han centrado sus esperanzas en Jaren Jackson Jr. Si los Celtics pueden contenerlo, las dificultades ofensivas de Memphis se profundizarán. Espera un duelo defensivo con el total de puntos probablemente por debajo de la línea anticipada. Con la alineación de los Grizzlies estirada al límite y su anotación en apuros, es probable que se queden cortos de la marca de 104 puntos. La potencia defensiva de Boston, combinada con las luchas ofensivas de Memphis, probablemente mantendrá el total de puntos de los Grizzlies bajo control. En resumen, apuesta por los Celtics de Boston asegurando la victoria, utilizando su cancha local y superioridad estadística a su favor. Sin embargo, la tenacidad de los Grizzlies de Memphis y las tendencias recientes contra el margen sugieren que traerán un desafío feroz, potencialmente influenciando el margen final, pero no lo suficiente como para asegurar una victoria. Mi predicción se inclina hacia un partido con pocos puntos, con el total de puntos quedándose por debajo de 224. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Indiana Pacers y Charlotte Hornets. A medida que el día se va, el universo del baloncesto se centra en un emocionante enfrentamiento entre los Indiana Pacers y los Charlotte Hornets. Con un sólido registro de 27 victorias contra 24 derrotas, los Pacers salen a la carretera para enfrentarse a los Hornets, quienes han logrado solo 10 victorias en 47 intentos, preparando el escenario para un choque lleno de maniobras tácticas y competencia ferviente. Echando un vistazo a las cifras, los Pacers demuestran su habilidad para iluminar el marcador, ostentando un promedio de 124.10 puntos por juego, claramente superior a los 108.59 de los Hornets. Esta brecha en la capacidad de anotación subraya la eficiencia de los Pacers en tiros de campo, con un porcentaje de 50.19%, superando el 45.88% de los Hornets.
Además, la superioridad de los Pacers desde más allá del arco, convirtiendo el 37.73% de sus intentos de 3 puntos en comparación con el 35.69% de los Hornets, podría ser clave para desplegar la defensa y desbloquear vías de anotación. La batalla por los rebotes muestra casi paridad, con los Pacers bajando 41.06 tablas por juego frente a las 41.04 de los Hornets. Sin embargo, es en el arte de crear jugadas donde los Pacers brillan, promediando 30.82 asistencias por juego, un testimonio de su habilidad para preparar a sus compañeros, en marcado contraste con las 24.98 de los Hornets. Las lesiones podrían inclinar la balanza en este encuentro, con los Pacers posiblemente sin los pilares Miles Turner y Jalen Smith, y los Hornets faltando a Gordon Hayward y Mark Williams, junto con dudas sobre la participación de LaMelo Ball. Estas ausencias, especialmente para los Hornets, podrían profundizar su dilema frente a un equipo de Pacers que está encontrando su ritmo. Mirando hacia atrás, los Pacers han logrado victorias y cubierto el margen en solo una de sus últimas 4 visitas a Charlotte. Sin embargo, el impulso actual de los Pacers, en contraposición con las dificultades de los Hornets, insinúa un posible cambio de marea. La reciente incapacidad de los Hornets para cubrir el margen en sus pasados 6 encuentros señala su lucha por mantenerse competitivos, más aún contra ofensivas potentes como la de los Pacers. Analizando tendencias, los Pacers han mostrado coraje contra rivales de la Conferencia Este y la División Sureste, augurando bien para su choque con los Hornets. A pesar de sus baches en la carretera, los lamentables registros en casa y en la conferencia de los Hornets ofrecen a los Pacers una oportunidad de oro para prevalecer y posiblemente anotar una victoria. Pesando la forma de ambos equipos, métricas ofensivas y defensivas y el impacto de las lesiones, el pronóstico favorece a los Indiana Pacers no solo para triunfar, sino también para superar el margen de 9 puntos. La fineza anotadora de los Pacers y la distribución fluida del balón deberían sobrepasar a los Hornets, plagados por la inconsistencia y las lagunas defensivas. Un exceso en el total de 243.5 puntos también parece probable, dado el gusto de los Pacers por las altas puntuaciones y las debilidades defensivas de ambos equipos. Los Charlotte Hornets, a pesar de ser frecuentemente considerados como desfavorecidos, solo han logrado superar el margen de 6 veces en 47 juegos esta temporada. En su encuentro anterior en diciembre, los Pacers desataron 144 puntos, con una asombrosa precisión de tiro del 61%. Con los movimientos tempranos de la línea sugiriendo que Tyrese Haliburton y compañeros probablemente estarán en juego, el desempeño lamentable de los Hornets y su sequía de cubrir números están listos para continuar. De hecho, los Hornets no han logrado cubrir el margen en sus últimos 6 partidos. En esencia, anticipa que los Indiana Pacers afirmen su dominio y aseguren una victoria sobre los Charlotte Hornets, superando el margen en el proceso. Su dinamismo ofensivo, combinado con la creación de jugadas estratégicas, se espera que sea demasiado formidable para un equipo de Hornets luchando con lesiones y problemas de forma. Mi apuesta está firmemente en los Indiana Pacers para salir victoriosos y cubrir el margen de 9 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Los Angeles Clippers y Miami Heat. Esta noche en Miami no presenciamos un partido cualquiera, es un choque de titanes. Los Angeles Clippers, con un impresionante historial de 32 victorias y 15 derrotas, se enfrentan a los Miami Heat, quienes también poseen un respetable registro de 26-23. Este encuentro promete ser un espectáculo visual, con los Clippers liderando el ataque y promediando 118.09 puntos por partido, superando los 110.46 de los Heat. En la defensa estamos ante un empate técnico, con los Clippers permitiendo un promedio de 111.74 puntos por partido, apenas por encima de los 111.58 de los Heat. Los Clippers también destacan en eficiencia de tiro, con un porcentaje de acierto del 49.36% frente al 46.18% de los Heat, y brillan aún más en tiros de 3 puntos, con un 39.25% contra el 37.84% de los Heat. En la lucha por los rebotes, los Clippers superan a los Heat con un promedio de 43.50 por partido frente a 41.50.
Los Clippers vienen fuertes, con un registro de 6-2 contra el margen de puntos en sus últimos 8 partidos, demostrando que no solo ganan, dominan. Por otro lado, los Heat han tenido dificultades con un registro de 2-7 ATS en sus últimos 9, lo que indica problemas para superar el margen. Históricamente, Miami ha sido una fortaleza para los Clippers, ganando 3 de sus últimas 5 visitas y superando el margen en todas ellas. Las lesiones podrían inclinar la balanza, con los Clippers sin los jugadores clave Ivica Zubac y Moussa Diabate, mientras que la participación de Duncan Robinson de los Heat está en duda. A pesar de la superioridad estadística de los Clippers, su eficiencia en tiros y ventaja en rebotes, el enfrentamiento de esta noche se perfila como un duelo reñido. Los Clippers podrían ser los favoritos estadísticos, pero la tenacidad de los Heat, especialmente en su casa, es formidable. Los pronosticadores favorecen a los Clippers por 4 puntos, con una línea total de puntos establecida en 227. Sin embargo, dada la habilidad defensiva de ambos lados y la tendencia hacia un menor número de puntos en juegos recientes, este combate podría terminar con menos puntos de lo anticipado. La actitud indiferente de los Heat hacia la temporada regular es bien conocida, a menudo perdiendo juegos que se esperaba ganaran. Sin embargo, con la visita de los Clippers, vistos por muchos como contendientes al campeonato, es probable que los Heat intensifiquen su juego, ansiosos por demostrar que aún están entre la élite de la liga. Este juego es más que solo números, es una cuestión de orgullo, lo que lo convierte en una cita obligada. En conclusión, a pesar de la formidable forma de los Clippers, la ventaja de jugar en casa de los Heat y los problemas de lesiones de los Clippers sugieren un enfrentamiento muy disputado. Espera que los Heat exploten sus fortalezas defensivas y potencialmente cubran el margen de 4 puntos, en un juego donde la estrategia podría opacar la anotación. Apostar por los Miami Heat para cubrir promete ser una decisión acertada, en lo que promete ser un enfrentamiento cargado de defensa. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Houston Rockets y Minnesota Timberwolves. El enfrentamiento de esta noche entre los Houston Rockets y los Minnesota Timberwolves promete ser un espectáculo de habilidad en baloncesto y juego estratégico. Los Rockets, con un balance de 23-25, buscan dejar huella contra los Timberwolves, quienes han acumulado una impresionante marca de 34 victorias contra 15 derrotas. El juego se desarrolla en Minnesota, un detalle que influye significativamente en la dinámica del encuentro. Los Timberwolves entran en la cancha con estadísticas superiores, destacando en porcentaje de tiros de campo con un 49.05% frente al 46.20% de los Rockets y en precisión de triples 39.22% contra el 35.02% de los Rockets, mostrando su eficiencia y puntería desde la distancia. Además, los Lobos también lideran en asistencias por juego, resaltando su creación de juego y el trabajo en equipo cohesivo, un factor crítico contra el ligero mejor desempeño de los Rockets en rebotes. Cara a cara, la historia reciente favorece a Minnesota, especialmente en su ciudad. En los últimos 4 encuentros en Minnesota, los Rockets han logrado la victoria y cubierto el margen de puntos solo una vez, subrayando el dominio de los Timberwolves en su cancha local. Esta tendencia sugiere una ventaja psicológica para los Timberwolves, quienes han logrado frenar las ambiciones de los Rockets en sus encuentros anteriores. Los informes de lesiones también juegan un papel crucial en la dinámica del juego de esta noche. Los Rockets no contarán con Tari Eason, mientras que los Timberwolves estarán sin Jaylen Clark. Aunque ambos equipos enfrentan bajas, la profundidad de la plantilla de los Timberwolves y su capacidad de adaptación podrían darles una ventaja sobre un equipo de los Rockets, que aún busca su ritmo sin Eason. Las tendencias de apuestas añaden otra capa de intriga. Los Timberwolves son favoritos con un margen de 7 puntos, reflejo de su desempeño esta temporada y la ventaja de jugar en casa. Ambos equipos han mostrado tendencias que influyen en las líneas de apuestas, con los Rockets 4-1 contra el margen en sus últimos 5 juegos, pero luchando históricamente contra los Timberwolves. Mientras tanto, la solidez defensiva de Minnesota ha llevado a una tendencia de juegos quedando por debajo del total de puntos, especialmente en enfrentamientos recientes contra oponentes de la Conferencia Oeste.
Considerando el análisis estadístico, tendencias recientes y enfrentamientos directos, la superioridad en tiros de los Timberwolves, la ventaja de jugar en casa y el juego en equipo cohesivo se destacan como factores decisivos. Además, la tendencia hacia partidos de menor puntuación, combinada con las capacidades defensivas de Minnesota, sugiere que el total de puntos probablemente se mantendrá por debajo de la línea de 222 puntos. Dada la dominancia de los Timberwolves en casa y su capacidad para sofocar los esfuerzos ofensivos de los Rockets, junto con la dificultad histórica que Houston ha enfrentado en Minnesota, la predicción se inclina hacia una victoria de Minnesota. Se espera que no solo ganen, sino que también cubran el margen, respaldados por su eficiencia en ambos extremos de la cancha y las dificultades de los Rockets en la carretera y en escenarios de juegos consecutivos. Aunque los Timberwolves han visto algunos descensos en su dominio, con pérdidas de balón y permitiendo que los equipos permanezcan en el juego, los Rockets simplemente no están convenciendo en este momento, especialmente fuera de casa. Minnesota tiene un sólido récord de 8-5 jugando en casa y han dominado a los Rockets en encuentros recientes, con victorias en 8 de los últimos 10 encuentros y cubriendo el margen en 7 de esos juegos. Esto hace que sea un juego menos favorito para apostar debido al ajustado margen de 7 puntos. Espera un juego controlado por los Timberwolves, utilizando su profundidad y ventaja táctica para asegurar una victoria, con el total de puntos quedándose por debajo de la marca de 222 puntos. Mi apuesta está con los Minnesota Timberwolves no solo para ganar, sino para superar no el margen de 7 puntos, sino el de 6 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Toronto Raptors y Oklahoma City Thunder. En el corazón de Oklahoma City se avecina un emocionante duelo de baloncesto donde los Toronto Raptors se preparan para enfrentarse con el Oklahoma City Thunder. Este encuentro promete ser un espectáculo de estilos de juego contrastantes, con el Thunder presentándose como los claros favoritos, ostentando un impresionante registro de 34 victorias contra 15 derrotas, en marcado contraste con los Raptors, quienes han tenido dificultades esta temporada, registrando 17-31. El Thunder ha estado encendiendo el marcador, promediando unos robustos 120.44 puntos por juego, superando a los Raptors, quienes han logrado un promedio de 114.49 puntos. En defensa, Oklahoma City ha sido más sólido, concediendo 112.65 puntos por juego, mientras que Toronto ha sido más permisivo, permitiendo 116.60 puntos. Un vistazo más detallado a la precisión de tiro revela el superior desempeño del Thunder, acertando el 50.06% de sus tiros de campo y el 38.83% desde la línea de 3 puntos, eclipsando el porcentaje de tiro de campo de los Raptors de 48.0% y el éxito de 3 puntos del 35.79%. Sin embargo, Toronto ha mostrado dominio en los rebotes, capturando 43.60 por juego contra los 41.46 de Oklahoma, insinuando una posible ventaja en el control del tablero. El examen de la forma reciente destaca una clara disparidad. El Thunder ha mostrado dominio, especialmente en su casa con una racha de 9-1 en sus últimos 10 juegos en el Chesapeake Energy Arena. Por el contrario, los Raptors han tenido dificultades, con un registro de 1-6 en sus últimos 7 partidos, y su juego fuera de casa ha sido particularmente débil, con un registro de 1-4 en juegos fuera de casa recientes. Históricamente, al visitar Oklahoma City, los Raptors han tenido la ventaja con un registro de 4-0 en sus últimos 4 encuentros. Esto, combinado con su habilidad para vencer el margen en 3 de esos enfrentamientos, añade una capa de imprevisibilidad al pronóstico. La lista de lesionados introduce otro giro, con los Raptors sin John Ty Porter y posiblemente sin R.J. Barrett, mientras que el Thunder estará sin Isaiah Joe y Jalen Williams, y la participación de Tre Mann sigue siendo incierta. Anticipando el poder ofensivo del Thunder contra las debilidades defensivas de los Raptors, especialmente en un juego fuera de casa, sugiere un encuentro de alta puntuación. Las tendencias indican que los encuentros entre estos equipos a menudo superan la línea de puntos totales, particularmente en Oklahoma City, donde los Raptors han visto el total superar en 6 de sus últimas 7 visitas.
La línea de apuestas, que favorece al Thunder con un margen de 9.5 puntos y establece el total en 235 puntos, refleja la supremacía esperada de Oklahoma City y las perspectivas de un festival de anotaciones. A pesar del poderío histórico de los Raptors en Oklahoma City, la dinámica y estadísticas actuales se inclinan hacia la eficiencia anotadora del Thunder, especialmente en casa, poniendo a prueba la defensa de Toronto. No obstante, dado el historial de juego competitivo de los Raptors contra el Thunder en Oklahoma City, podrían no vencer el margen, pero se anticipa que los puntos totales superarán los 235. Este enfrentamiento está preparado para ser un espectáculo enérgico, con ambos equipos impulsando el ritmo para un juego de alta anotación que supera el total proyectado. En esencia, mientras que el Thunder es favorito para mantener su formidable racha en casa, la apuesta inteligente podría ser que los puntos totales excedan los 235, mostrando las fortalezas ofensivas y las dificultades defensivas de ambos equipos. Mi pronóstico es una apuesta a que los puntos totales del juego superarán la marca de 235 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Milwaukee Bucks y Utah Jazz. El partido de esta noche promete ser espectacular, con los Milwaukee Bucks luciendo un récord de 32-16 visitando a los Utah Jazz, quienes tienen un balance de 24-26 en Salt Lake City. Este encuentro se perfila como un enfrentamiento épico entre dos equipos que destacan por sus estilos y profundidad estratégica únicos. Los Bucks llegan a este juego después de jugar en noches consecutivas, una circunstancia en la que han brillado esta temporada, registrando un récord de 6-1 en tales situaciones. Su capacidad para mantener un rendimiento constante, incluso bajo la presión de juegos consecutivos, es notable, especialmente ante el fuerte desempeño de los Jazz en casa. Sin embargo, los Bucks han tenido dificultades recientemente para superar las expectativas, con un desempeño de 4-13 contra el pronóstico en sus últimos 17 partidos, lo que plantea dudas sobre su capacidad para imponerse esta noche frente a un equipo de Jazz formidable en su fortín. Por otro lado, los Jazz, en plena forma y listos para aprovechar su ventaja de local, tienen un impresionante récord de 18-2 en sus últimos 20 partidos en casa contra los Bucks. Su dominio en Utah ha sido destacado, especialmente por su reciente registro de 9-2 en los últimos 11 juegos en casa. Sin preocupaciones por lesiones, los Jazz están en una posición inmejorable para el choque de esta noche. En términos estadísticos, los Bucks tienen la ventaja en eficiencia de tiro, con mejores porcentajes de campo y de 3 puntos y puntos promedio por juego. Sin embargo, los Jazz son superiores en rebotes y asistencias por juego, señalando un equipo que juega bien en conjunto. La destreza en tiros de los Bucks podría ser contrarrestada por el control de los Jazz en los rebotes y su efectiva distribución del balón. Enfrentarse en Utah siempre ha sido un desafío para los Bucks, con solo 2 victorias y 3 coberturas contra el pronóstico en sus últimas 5 visitas. La cancha de los Jazz ha probado ser una fortaleza contra Milwaukee, y con los Bucks jugando partidos consecutivos, el cansancio podría inclinar la balanza en el juego de esta noche. Los corredores de apuestas favorecen a los Jazz por un margen de 1 punto, con una línea total de puntos establecida en 246.5. Considerando la tendencia de ambos equipos a marcar altos puntajes y sus estadísticas defensivas casi idénticas, se anticipa un partido de alta anotación. La ventaja de local de los Jazz y los desafíos de los Bucks en la carretera, especialmente en Salt Lake City, sugieren que los Jazz no solo ganarán, sino que también cubrirán el margen. También se espera que se superen los puntos totales, dadas las capacidades ofensivas y las tendencias de anotación de ambos equipos. En resumen, los Utah Jazz están posicionados para continuar su dominio en casa contra un equipo de los Bucks que enfrenta los desafíos de un calendario de partidos consecutivos y una historia complicada en Utah. Espera que los Jazz superen el margen de 1 punto, aprovechando su ventaja de local y una plantilla completamente saludable. Se predice que el total de puntos superará los 246.5, impulsado por las fortalezas ofensivas y las debilidades defensivas de ambos equipos. Apuesta por los Utah Jazz para ganar y cubrir el margen,
con el total de puntos superando los 246. La próxima predicción de hoy es para el enfrentamiento entre los Portland Trail Blazers y Denver Nuggets. El enfrentamiento de esta noche entre los Portland Trail Blazers y los Denver Nuggets promete ser una exhibición magistral de destreza baloncestística y genialidad táctica. El escenario de Denver prepara el terreno para un duelo entre dos equipos con rumbos opuestos esta temporada. Los Nuggets, ostentando un impresionante récord de 34-16, dominan la cancha con un promedio de 114.84 puntos por juego, una clara muestra de su potencia ofensiva y precisión en el tiro, con un 49.37% de acierto en tiros de campo y un 36.91% en triples. Su juego en equipo brilla, con promedios de 44.12 rebotes y 28.78 asistencias por partido, destacando una excelente cohesión de equipo y distribución del balón. En contraste, los Trail Blazers navegan por aguas más turbulentas, con un registro de 15-34. Su producción ofensiva, con un promedio de 108.49 puntos por partido, no se compara con la de Denver. La precisión de sus tiros cae a un 44.0% de campo y 35.46% en triples, mientras que defensivamente permiten un promedio de 116.73 puntos a sus oponentes. A pesar de estos obstáculos, Portland ha demostrado resiliencia, especialmente en su habilidad para desafiar las probabilidades, como lo demuestra un registro de 8-3 contra el margen en sus últimos encuentros, mostrando una capacidad persistente para cerrar la brecha como desfavorecidos. Cuando la acción se traslada a Denver, las dificultades históricas de Portland se hacen evidentes, sin victorias en sus últimas 5 visitas y solo un éxito contra el margen. Los Nuggets, en plena forma y con un impulso reciente de 6-2 en sus últimos juegos, incluyendo un perfecto 6-0 en casa, parecen invencibles en su fortaleza. Por otro lado, Portland enfrenta incertidumbre adicional con la posible ausencia de figuras clave como Jerami Grant y Shadon Sharpe, pero su tenacidad permanece intacta, especialmente cuando se enfrentan al margen. Considerando el desempeño de los equipos en juegos consecutivos y duelos pasados en Denver, la superioridad de los Nuggets en casa es innegable. Sin embargo, el amplio margen de 3.5 puntos establecido por los corredores de apuestas abre una ventana para los Blazers, que recientemente han demostrado ser capaces de superar las expectativas en enfrentamientos difíciles. La persistencia de Portland y los ocasionales tropiezos de Denver contra el margen al enfrentarse a rivales de división sugieren una oportunidad para que los Blazers superen las expectativas. Los Nuggets, con su capacidad de anotación, eficiencia y ventaja en casa, son naturalmente los favoritos. No obstante, las tendencias de Portland contra el margen, combinadas con el registro no tan convincente de Denver en escenarios similares, sugieren que los Blazers podrían no solo cubrir el margen, sino también apretar el juego más de lo esperado. El total de puntos anticipado, establecido en 221.5, sugiere un juego de menor puntuación, reflejando las formas recientes y la fortaleza defensiva de Denver en casa. En resumen, aunque los Nuggets tienen la capacidad para dominar, la verdadera cuestión es su motivación, especialmente después de una victoria reciente sobre los Trail Blazers. Considerando la impresionante tasa de cobertura de Portland en sus últimos juegos, incluido su último enfrentamiento con Denver, el partido de esta noche promete ser una batalla tácticamente atractiva, probablemente manteniendo el total de puntos por debajo de 222. Mi apuesta es por los Portland Trail Blazers para superar el margen de 13.5 puntos.